Invasiones de Estados Unidos a República Dominicana. Las invasiones de Estados Unidos a República Dominicana son episodios claves en la historia de las relaciones entre ambas naciones. A lo largo del siglo XX, estos eventos marcaron un punto de inflexión en la política, la economía y la soberanía del país caribeño. Estados Unidos, motivado por sus intereses estratégicos en la región, intervino en 2 ocasiones bajo el pretexto de garantizar la estabilidad y evitar la influencia de potencias extranjeras o movimientos comunistas en el hemisferio. En este video, abordaremos los detalles de las 2 principales intervenciones militares estadounidenses, examinando los comandantes al frente, las rutas de entrada, la duración de las ocupaciones y las razones detrás de estas acciones, junto con las fechas y momentos precisos en los que comenzaron. Primera invasión fue de 1916 a 1924, la fecha de llegada fue el 5 de mayo de 1916, la hora de llegada, no se menciona una hora exacta en los registros. El desembarco de las tropas estadounidenses fue durante la mañana del 5 de mayo. El comandante al frente de la invasión fue el contraalmirante William B. Caperton, encargado de liderar el primer desembarco. Las tropas estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo, en el puerto de Aina y la capital, Santo Domingo. La ocupación estadounidense en República Dominicana se extendió desde 1916 hasta 1924, es decir, 8 años. Estados Unidos justificó la invasión como una manera de proteger sus intereses económicos y estabilizar la región ante el desorden político que vivía el país. Sin embargo, había un claro interés por controlar las finanzas dominicanas y evitar que potencias europeas como Alemania intentaran influir en la región. Tras el desembarco, las tropas estadounidenses establecieron un gobierno militar liderado por el capitán Harry Shepard Knapp, quien reemplazó al gobierno dominicano. Durante la ocupación, se establecieron reformas administrativas y se reorganizó el sistema aduanero, siendo este control financiero una de las principales motivaciones detrás de la intervención. Durante la primera invasión de Estados Unidos a República Dominicana, que tuvo lugar entre 1916 y 1924, las fuerzas estadounidenses establecieron un gobierno militar directo. Sin embargo, al finalizar la ocupación, dejaron a Horacio Vázquez como presidente de la República Dominicana. Horacio Vázquez asumió el poder en 1924 como resultado de un acuerdo político conocido como el Pacto del Consejo de Desocupación, que permitió la retirada de las tropas estadounidenses y la restauración de la soberanía dominicana bajo un gobierno dominado por líderes locales, con Vázquez a la cabeza. La segunda invasión fue, desde 1965 hasta 1966, la fecha de llegada fue el 28 de abril de 1965. Las primeras unidades de tropas estadounidenses llegaron en la tarde del 28 de abril. El comandante al frente de la invasión fue el general Bruce Palmer Jr., designado como comandante de la Fuerza Interamericana de Paz bajo la OEA, aunque las tropas iniciales estuvieron bajo el mando del general Robert York en un primer momento. Los marines de Estados Unidos entraron por Santo Domingo, desembarcando en las costas de la capital y ocupando rápidamente puntos estratégicos como el Palacio Nacional y las principales avenidas. La ocupación formal duró aproximadamente un año, de abril de 1965 a septiembre de 1966, aunque la retirada total de las tropas se completó en junio de 1966. La segunda intervención fue justificada por Estados Unidos como una acción para evitar que una revolución de izquierda, liderada por simpatizantes del expresidente Juan Bosch, derivara en una nueva Cuba. El temor de que la República Dominicana se convirtiera en un estado comunista llevó a la administración de Lyndon B. Johnson a intervenir. Estados Unidos intervino en medio de una guerra civil dominicana que enfrentaba a los constitucionalistas que buscaban restituir a Juan Bosch y los leales al gobierno de facto de Donald Reed Cabral. Al final, las tropas lograron mantener el control hasta las elecciones de 1966, que llevaron al poder a Joaquín Balaguer, respaldado por los estadounidenses.
La República Dominicana es un país de interés mundial por su posición geográfica y sus riquezas turísticas. Como verán en videos de este documental, en la República Dominicana están los hoteles más lujosos de la región, lo que representa grandes ingresos económicos a través del turismo.